Que Dios les bendiga. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 27, versículos 20 y 21. Dice la Biblia, la palabra de Dios: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, y harás arder las lámparas continuamente, las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Y las pondrás en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, por estatuto perpetuo de los hijos de Israel y sus generaciones. Este es un mandato que el Señor le había dado a los hijos de Israel, de que las lámparas, esa lámpara que estaban en el tabernáculo, debían tener aceite puro de olivas y debían estar alumbrando y debían arder continuamente. Y esto nos muestra un poco también de que nuestra vida espiritual debe estar en constante renovación. Necesitamos saber que tenemos que tener hábitos espirituales para vivir realmente ardiendo en la presencia de Dios. La Biblia dice: sé lleno del Espíritu. Es una llenura constante que tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver con alimentar el alma, el espíritu. Sabemos que el espíritu se va alimentando con nuestra relación con Dios. El alma se alimenta a través de la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra, nuestra fe crece. Cuando nosotros estudiamos la palabra, empezamos a tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero todos estos hábitos que debe estar en cada cristiano son los que nos permiten vivir en la llenura del Espíritu. Aquí vemos cómo el Señor en el tabernáculo les decía que las lámparas debían arder continuamente por generaciones, y que mandó a Aarón, a sus hijos, que tuvieran un orden para que esas lámparas nunca se apagaran. También debemos entender que nuestra vida debe ser reordenada cada día en la presencia de Dios, donde Dios nos habla a través de la palabra, a través del Espíritu, donde Dios nos corrige, donde podemos entender que necesitamos estar humillados diariamente, porque el orgullo nos aleja de Dios y nos trae consecuencias gravísimas, y necesitamos estar humillados y ser dependientes de Dios y reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, para poder vivir en un avivamiento constante. El apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo le dice: aviva el fuego del espíritu y del don que hay en ti por la imposición de mano. Necesitamos entender que las situaciones quizás que hoy estamos viviendo en una pandemia mundial no nos tienen que enfriar, no nos tienen que apagar, más allá de que muchos hoy no se pueden congregar, que muchos no se pueden juntar, pero necesitamos un altar diario, necesitamos una búsqueda diaria, que es como el pan diario en la mesa. Así dice la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos un alimento constante. Sabemos que el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo, y el Señor nos manda a que seamos llenos, a que podamos tener ese deleite en la presencia de Dios, a que los dardos del enemigo que a veces quieren venir a filtrar nuestra mente con desánimo, con tristeza, con frustración, con desesperanza, tenemos que resistirle y saber que Dios es un Dios poderoso y que nos ha dado la fe para ver más allá de las circunstancias que estamos viviendo. Por eso entendemos que necesitamos tener ese aceite permanente, como esas vírgenes insensatas que tenían sus lámparas poco aceite y buscaron aceite de las que estaban realmente teniendo sus lámparas llenas de aceite. Pero sabemos que la relación con Dios es nuestra, es personal. No podemos buscar el aceite de otro. Necesitamos nosotros tener una relación personal con Dios y una renovación espiritual diaria con nuestra comunión con Dios, más allá de que la Biblia nos manda a congregarnos, más allá de que la Biblia nos manda a estar junto a la comunión. Pero si no tenemos esa posibilidad por una u otra razón, nuestro altar con Dios debe ser diario, nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios debe ser diario, y eso nos va a llevar a levantarnos, eso nos va a llevar a renovarnos en el Espíritu. Necesitamos entender que el alumbrado de las lámparas debía arder continuamente. Así tenemos que arder nosotros. Para esto necesitamos una vida devocional diaria, nuestra lectura de la palabra,
necesitamos meditar en la palabra, memorizarla, recibir la nutrición de la palabra, como desear como niños la leche espiritual no adulterada. Por eso es importante conocer bien nuestra Biblia, escudriñar la Biblia, más allá de que hay libros muy buenos, pero la Biblia es nuestra regla de vida, de conducta, y es la palabra de Dios, y es la palabra profética más segura, la que nos va a llevar a una renovación espiritual y no nos va a confundir con ningún tipo de argumento, que muchas veces algún libro puede tener algún pensamiento humano, pero que no está acorde a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, es como espada de dos filos que penetra el alma. Ella nos va a llevar a vivir en victoria, ella nos va a llevar a poder caminar en voluntad de Dios y a tener realmente la provisión de Dios espiritual, la provisión de Dios material, porque Dios es un Dios fiel, que si nosotros buscamos su reino y su justicia, Dios va a añadir todo lo que necesitamos. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Dice la Biblia que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no estudiamos la Biblia? Necesitamos esa renovación diaria en el estudio, escuchar palabra de Dios, compartir la comunión con nuestros hermanos, de alguna u otra manera, buscar la manera de no aislarnos. Somos un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y necesitamos estar relacionados. Por eso dice la Biblia que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Busquemos la manera, sobre todo en este tiempo, con todos los protocolos y la manera más correcta de cuidarnos, pero no nos dejemos de relacionar, no nos dejemos de tener ese vínculo que es lo que trae crecimiento y multiplicación a la iglesia. No dejemos de fortalecer nuestra fe. Dice que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante escuchar la palabra, por eso es importante oír palabra de Dios y no descuidar nuestra vida espiritual, porque si no nos vamos apagando, nos vamos enfriando. Por eso Dios le habla a la iglesia de Efeso y le muestra las virtudes, pero le dice: tengo contra ti que has perdido el primer amor. ¿Y cuántas personas hoy dejaron de leer la palabra? ¿Cuántas personas hoy dejaron de tener su comunión con Dios? Jesús dijo: velad y orad para que no entren en tentación. No han podido volar ni siquiera una hora. Necesitamos estar ese tiempo con Dios para ser transformados, renovados en la mente, fortalecidos en la fe. Por eso es importante escuchar palabra de Dios, escuchar a los hombres de Dios que tienen testimonio de que han caminado con Dios y que hablan conforme a la Escritura y que no se salen de la Escritura. A eso debemos escuchar, y sobre todo a aquellos hombres que realmente nos pastorean, nos ministran, nos alimentan y son nuestros padres espirituales. Por eso es importante no dejar de predicar. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Nada nos tiene que frenar y detener de predicar la palabra. Saber que Dios nos ha dado la fe como don, y cualquier circunstancia que nosotros podamos tener la vamos a poder superar confiando que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso tenemos que entrar. Ahí podemos ver que esa lámpara estaba ahí en el tabernáculo, estaba el atrio, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, y nosotros debemos entrar al atrio, debemos buscar en oración, buscar hasta llegar al lugar santo, hasta llegar al lugar santísimo y permanecer en la presencia de Dios, donde Dios nos va a hablar, donde Dios nos va a renovar, donde Dios nos va a traer luz para no desfallecer, sino seguir avanzando para la gloria de Dios. Y también Dios le dijo a Aarón: pondrás en orden a Aarón y a tus hijos, para que tenga continuidad, esa lámpara no se apagara. Debía haber un orden, debía haber un hábito, debía haber constancia y debía arder continuamente. Por eso no tenemos que perder la constancia de saber que somos templo del Espíritu de Dios. Quizás hoy no tenemos un lugar físico por una otra razón, pero nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, y donde nuestro corazón debe estar lleno de la presencia de Dios, y debían arder de la tarde hasta la mañana. Por eso es importante volver a las primeras horas, es importante volver a esos hábitos que perdimos. Si quizás has perdido el primer amor, si quizás en este tiempo
te das cuenta que te enfriaste, te das cuenta que ya no lees la Biblia como antes, que ya no orás como antes, te das cuenta que tu pasión por ganar almas, porque dice la Biblia, el que gana almas es sabio, has perdido esa pasión, es que te has enfriado, es que has perdido el primer amor. Por eso tenemos que volver a esos hábitos de la lectura, de la meditación, de la oración, de dar testimonio, de escudriñar las Escrituras y de poder orar en el Espíritu, porque dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Dios te ha dado el don de las lenguas, quizás habla en lengua, busca esa renovación espiritual, busca la presencia del Señor y Dios te comenzará a encender aún más que antes. Y la gloria postrera que va a venir sobre ti va a ser mayor que lo que has vivido, porque Dios es un Dios que no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Por eso dice, aviva el fuego del Espíritu. No dejes apagar esa llama, sino busca volver a esas primeras obras, porque el Espíritu Santo va a hacer todo el resto. Debe haber una actitud, debe haber un reconocimiento, una humillación, que necesitamos estar bajo la llenura del Espíritu. Que Dios te bendiga y que esta palabra te levante, te fortalezca, te afirme, te establezca y te lleve a un avivamiento más grande que todo ese despertar que tú has tenido quizás hace mucho tiempo. Dios te bendiga.